hace unos meses, en plena primavera. Fue esa etapa rara entre el final de la universidad y el comienzo de la vida adulta. Ya me había graduado, pero aún no cargaba con responsabilidades reales y tenía demasiado tiempo libre sin saber cómo aprovecharlo. Había terminado mis estudios un semestre antes, lo cual en su momento parecía una gran decisión, porque ya estaba agotado. Pero al tener tanto tiempo libre, me encontré sin rumbo. Mi trabajo fijo no comenzaba hasta junio, y la mayoría de mis amigos seguían ocupados con clases o exámenes finales. Así que, mientras tanto, solo estaba flotando, como atrapado entre dos capítulos de mi vida. La verdad, era una sensación incómoda que me hacía sentir inútil. Soy alguien que necesita estar siempre ocupado en algo productivo. Pasar días enteros sin hacer nada me estaba consumiendo. Tal vez por eso acepté sin pensarlo cuando mi madre me pidió que revisara la casa de playa de mi tío Rick. Era un favor simple: conducir hasta Rehoboth Beach, asegurarme de que todo estuviera bien, que no hubiera fugas ni daños, y hacer algo de mantenimiento básico para evitarle a Rick contratar a alguien. Por cierto, soy de Pensilvania, y la casa de Rick está en Delaware, así que el viaje no era tan largo, unas 2 horas y poco. La casa es enorme, el tipo de lugar que acomoda fácilmente a toda nuestra familia extendida cada verano. 25 personas reunidas, jugando, bebiendo. Esas dos cosas básicamente nos definen. No es que la casa esté justo frente al mar, pero tampoco está lejos de la playa. Está ubicada en un vecindario tranquilo, rodeado de hierba de playa alta y caminos serpenteantes. Avancemos a un día cualquiera de esa semana. Para ser sincero, ni siquiera recuerdo qué día era, tal vez un jueves. Salí por la tarde, lo cual, viéndolo en retrospectiva, probablemente no fue la mejor idea. El viaje fue relajado, sin contratiempos. Al llegar hasta la casa, todo parecía en orden. Entré y empecé a revisar la lista que Rick me había dejado. Revisé los grifos, los interruptores, caminé por el terreno. Todo parecía estar bien, pero debo admitir que me sentí extraño estando solo ahí. Nunca había visto esa casa sin juegos de mesa, regados por todos lados, y sin familiares hablando y riendo fuerte. El silencio era inquietante, casi como si el lugar estuviera abandonado. Estoy seguro de que todos tienen ese lugar que normalmente está lleno de vida, una casa, un restaurante, lo que sea, y que de repente, al verlo vacío, se siente espeluznante. Así se sentía. Como ya era tarde y odio manejar de noche, le envié un mensaje a mi mamá para decirle que me quedaría a dormir allí y regresaría a la mañana siguiente. Ella estuvo de acuerdo y me recordó que agradeciera a Rick por dejarme quedarme. Lo hice. Me preparé algo de cenar, pasé un rato con el teléfono y luego lavé los platos antes de acostarme. Durante las reuniones familiares, solía dormir en una de las habitaciones más pequeñas del tercer piso, mientras que los demás ocupaban las habitaciones grandes. No me quejo, era lo que tocaba. Pero esa noche, teniendo toda la casa para mí, decidí aprovecharlo. Dormiría en la habitación principal del segundo piso, con su baño privado, un vestidor enorme y una cama absurdamente cómoda. No fue una decisión difícil. Subí cerca de la medianoche y me dormí rápidamente. No recuerdo la hora exacta en la que desperté, solo sé que algo me sobresaltó. Todavía estaba medio dormido, pero estoy seguro de que el sonido venía del armario, como si algo se hubiera caído ahí dentro. Con cuidado, sin hacer ruido, giré la cabeza hacia el armario. Incluso ese pequeño movimiento aceleró mi corazón. Mi mente ya estaba despierta, pero mi cuerpo no reaccionaba. Era como una especie de parálisis del sueño, pero podía moverme, simplemente no quería. No quería saber qué había dentro de ese armario.
Cerré los ojos con fuerza y traté de volver a dormir, y casi lo logré, pero justo cuando empezaba a quedarme dormido otra vez, lo escuché, un golpe sordo, claro, desde dentro del armario. Abrí los ojos apenas un poco, intentando convencerme de que lo había imaginado, pero sabía que no. Me invadió una sensación horrible, y esta vez era real. No podía moverme, ni aunque quisiera. Por primera vez entendí de verdad lo que significa quedarse congelado por el miedo. Escuché cómo la puerta del armario se abría lentamente, crujiendo. Con los ojos entrecerrados vi cómo una figura oscura salía del armario. Se quedó parada junto a la cama, observándome en completo silencio. Pasaron unos 20 segundos, que se sintieron eternos. Luego, sin decir ni hacer nada, se dio la vuelta y salió de la habitación. Yo seguía inmóvil, apenas respirando. Escuché sus pasos alejarse, pero en vez de bajar las escaleras, lo cual habría sido lo lógico, los pasos se dirigieron hacia el tercer piso. Se me revolvió el estómago. Esa era la única escalera que subía. No había salida desde allí. Se me revolvió el estómago. Esa era la única escalera que subía. No había salida desde allí. Mi mente gritaba que hiciera algo, pero el miedo me tenía paralizado. Pasaron unos minutos en los que luché con mis propios pensamientos, hasta que por fin reuní el valor para moverme. Tomé el teléfono y marqué al 911. Cuando contestó el operador, susurré tan bajo como pude, diciendo que había alguien en la casa. Me levanté en silencio, cerré la puerta del dormitorio con llave y esperé. Los minutos parecieron horas, hasta que las luces rojas y azules comenzaron a iluminar las ventanas. Me sorprendió lo rápido que llegó la policía. Bajé corriendo, abrí la puerta principal y casi colapso de alivio al verlos. Entraron sin perder tiempo y comenzaron a registrar toda la casa. Yo me quedé esperando afuera. No tardaron mucho. Según ellos, la casa estaba vacía. No lo podía creer. Escuché pasos subiendo al tercer piso. Nadie bajó después de eso. Tenía que seguir ahí. La policía insistió en que tal vez lo imaginé o que el intruso escapó sin que me diera cuenta. Pero yo sabía que eso no era verdad. Llamé a Rick y él no se lo tomó a la ligera. Les exigió a los oficiales que revisaran nuevamente, más a fondo. Me pidió que los acompañara mientras inspeccionaban todo. Esta vez fueron meticulosos. Revisaron cada armario, debajo de cada cama. Golpearon las paredes, abrieron las cortinas de los baños, examinaron puertas y ventanas. Y ahí lo encontraron. Una de las ventanas del dormitorio en el tercer piso, donde normalmente dormía, estaba sin seguro. Un oficial se quedó vigilando mientras el otro fue al patio trasero. Decidí acompañarlo, porque quedarme adentro me ponía nervioso. El oficial alumbró con su linterna sin encontrar nada. Luego apuntó al techo, y ahí lo vimos. Estaba ahí arriba, sentado, el mismo hombre. Era un sujeto calvo, sucio, con ropa hecha trizas, como si no se hubiera bañado en años. Fue escalofriante. La siguiente hora fue un caos. La policía logró bajarlo y esposarlo. Dijeron que probablemente era un vagabundo que llevaba días, o más, escondido en la casa. Le preguntaron cómo entró, cuánto tiempo llevaba ahí y por qué se escondía en el armario. No dijo una sola palabra. Solo tenía esa mirada vacía en su rostro, como si nada importara. Lo subieron al coche patrulla y se lo llevaron. Hasta el día de hoy, no logro entender por qué se escondía en ese armario o cómo llegó al techo. No hay manera fácil de subir desde el suelo. Mi familia le ha insistido a Rick en reforzar la seguridad de la casa, pero él se niega, por razones que aún no entiendo. Lo único que me queda claro es que
Si esa noche hubiera dormido en mi habitación habitual en el tercer piso, las cosas podrían haber terminado muy distinto. Mi amigo Mike tiene una casa de playa en la costa de Jersey. Decir que es una propiedad hermosa sería quedarse corto. Para mí, que nunca tuve muchos lujos, era simplemente impresionante. No conozco toda la historia de la casa, ya que no es de mi familia, pero por lo que me contó Mike, ha estado en su familia durante generaciones. Sus abuelos intentaron durante años convertirla en su residencia principal, pero lamentablemente fallecieron hace poco. Como nadie vive allí ahora, la casa permanece vacía la mayor parte del tiempo. La familia extendida de Mike está en la costa oeste y sus padres andan siempre ocupados, así que no le sacan provecho. La parte positiva, si se puede decir así, es que Mike puede usarla casi cuando quiera. Tengo entendido que su padre quería alquilarla para generar ingresos extra, pero hasta donde sé, aún no lo ha conseguido. No es sencillo encontrar a alguien que quiera alquilar una casa de playa fuera de temporada. Fue a mediados de julio cuando Mike me escribió para ver si quería pasar el fin de semana allí. No tuvo que convencerme mucho. No tenía planes y la idea de relajarme en una casa frente al mar me sonó perfecta. El plan era simple: pasar el rato, tal vez ir a la playa durante el día, pasear por el malecón por la noche, disfrutar de la costa. No se trataba de una fiesta loca, solo de un escape tranquilo de la rutina. Lo esperaba con ansias. Mike y yo vivimos cerca, así que pasó a recogerme. Ese viernes preparé una mochila rápida, la metí en su baúl y nos fuimos. Llegamos como a las 6 de la tarde, subimos nuestras cosas y nos acomodamos. La casa tenía ese típico olor a playa, una mezcla de sal, madera antigua y recuerdos de veranos pasados, no desagradable, sino nostálgico. Después de una cena rápida en una tienda cercana, dimos un paseo por la playa para disfrutar del atardecer. Mike llevó unas cañas de pescar, así que probamos suerte un rato. Aunque no se trataba realmente de pescar, se trataba de estar ahí. En un momento nos cruzamos con un par de chicas de nuestra edad, caminando descalzas por la orilla. Mike, siendo Mike, entabló conversación de inmediato. Eran locales, o al menos medio locales, y la charla fue relajada, con esa energía coqueta y casual que se da cuando eres joven y estás en la playa de noche. Intercambiamos números y ellas siguieron su camino. Nosotros seguimos pescando. Había bastante gente porque era temporada alta, pero Mike conocía rincones tranquilos. Accesos privados, senderos entre dunas, espacios ocultos entre casas donde la luz no llegaba. Terminamos en un tramo de playa completamente nuestro, donde solo se escuchaba el viento y el agua. Fue una noche que hacía que te olvidaras del mundo. A la mañana siguiente nos despertamos alrededor de las 9 a. Salimos a correr por el paseo marítimo. El calor ya se sentía, pero la brisa del mar lo hacía soportable. Corrimos un par de millas solo para activarnos. Mike es bastante activo y yo intento mantenerme en forma, así que se sintió bien moverse después de un día tan relajado. El resto del día pasó volando. Más tarde, Mike propuso ir a algunos bares de Seaside, pero ambos estábamos agotados. Aunque la idea sonaba bien, el cuerpo no daba más, así que decidimos dormir temprano. Fue pasada la medianoche cuando me despertó un sonido agudo. Al principio pensé que era parte de un sueño, pero luego me di cuenta de que era real. Un pitido estridente, como una alarma. Me levanté desorientado y traté de ubicar de dónde venía. No parecía ser del segundo piso. Me concentré y todo indicaba que venía de arriba. Sin pensarlo mucho, salí de mi habitación y fui directo a despertar a Mike. Él reaccionó enseguida, sin ponerse siquiera la camiseta.
y juntos subimos corriendo las escaleras. El tercer piso estaba oscuro, salvo por un poco de luz lunar entrando por la ventana. Encendimos las luces y empezamos a buscar. No había humo, ni olor a quemado, ni luces intermitentes. Nada. Era desconcertante. Finalmente, en uno de los dormitorios, bajo una almohada, encontré un pequeño dispositivo negro. Antes de llamar a Mike, lo examiné por mi cuenta. Era del tamaño de un walkie-talkie, completamente negro salvo por una luz roja intermitente en la parte superior. No tenía botones, ni pantalla, ni marcas, solo una carcasa lisa y un interruptor a un lado. Lo apagué y el pitido se detuvo de inmediato. Mike entró justo entonces, miró el dispositivo en mi mano, luego la cama, luego a mí. Nos miramos, estábamos igual de confundidos e inquietos. Me preguntó si lo había visto antes. Le dije que no. Él también lo negó. Pasamos la siguiente hora intentando descubrir qué era, cómo había llegado ahí y qué lo activó. Nada tenía sentido. Mike juró que nadie de su familia había estado en la casa. Le creí. Además, ¿quién pondría algo así en su propia casa? Tal vez era un tipo de alarma, pero ¿para qué? No había incendio. Entonces recordé el interruptor. Lo encendí de nuevo y el pitido regresó. Lo apagué. Confirmado. Se activaba manualmente. Nos miramos, congelados. Mike susurró. Dios mío. Nos dimos cuenta al mismo tiempo. Alguien más debió haber estado en la casa y activó el aparato. Mike llamó a la policía mientras yo atranqué la puerta lo mejor que pude. Esperamos lo que pareció una eternidad hasta que por fin llegaron. Salimos a recibirlos. Les explicamos brevemente lo sucedido y ellos entraron a revisar toda la casa mientras esperábamos afuera. Cuando bajaron, su informe fue escalofriante. Todas las ventanas del tercer piso estaban abiertas. No solo eso. Las camas estaban volcadas, los cajones vaciados, todo revuelto. La habitación donde encontramos el dispositivo estaba completamente saqueada, aunque minutos antes no había nada fuera del lugar. Nos llevaron a ver con nuestros propios ojos. No podíamos negarlo. Algo muy extraño había pasado. No encontraron a nadie, ni huellas, ni armas. Tras otros 20 minutos, nos pidieron cerrar bien las ventanas y llamar si pasaba algo más. Y se fueron. Mike y yo no queríamos quedarnos, pero no teníamos muchas opciones. Decidimos dormir unas horas más y salir temprano. Afortunadamente, no ocurrió nada más esa noche. Hasta hoy hay partes de esa noche que no logramos entender. Y lo más inquietante de todo es que no sabemos si esa persona alguna vez se fue de verdad. Esto ocurrió hace varios años, cuando tenía 22. Ha pasado el tiempo suficiente como para que pueda contarlo sin temblores. Acababa de graduarme de la universidad con un buen empleo en camino y pocos gastos, ya que vivía en casa de mis padres. Imagínate eso, poder ahorrar dinero sin preocuparse por comida ni renta, con acceso completo a mi habitación de infancia, mi coche y todas las comodidades de mi ciudad natal. Sin duda, estaba viviendo una etapa de comodidad total. Sabía lo afortunada que era de tener padres que me permitían seguir en casa sin pagar alquiler. Mucha gente no tiene esa posibilidad, así que jamás lo di por sentado. Pero no todo era perfecto. Lo que estoy por contar sucedió menos de un mes después de haber regresado a casa. Nunca fui lo que se llama una chica fiestera. No bebo en exceso, no paso mis noches en clubes y definitivamente no permito que los hombres definan mi vida. Así me criaron. Mi padre es el hombre más importante de mi vida y siempre me ha repugnado la cultura de las relaciones casuales. Mi vida era bastante estructurada. Levantarme,
Café obligatorio, ir al trabajo, luego al gimnasio, leer en casa, jugar un poco con el móvil y dormir. Los fines de semana eran para senderismo, viajes cortos, juegos de mesa y lo que me apeteciera en el momento. Un fin de semana cualquiera, mi mejor amiga de la universidad, Lindsay, nos invitó a mí y a nuestras otras dos amigas, Sabrina y Thea, a pasar unos días en la casa de playa de su familia. Nunca había estado allí, pero Lindsay hablaba del lugar como si fuera un sueño. Tranquilo, apartado del turismo, con playa privada y a pasos del agua. Y tenía razón. La familia de Lindsay es rica. Sus padres eran neurocirujanos, así que imaginaba que la casa sería lujosa. Pero me sorprendió igual. No soy arquitecta, pero sé reconocer una casa moderna. Aquella parecía más una instalación secreta del gobierno que una vivienda familiar. Tengo muchas fotos, créeme, pero por respeto a su familia, prefiero no mostrarlas, incluso si lo que voy a contar no hubiera pasado. Las cuatro descargamos nuestras cosas y decidimos dormir todas en una sola habitación. Una de las habitaciones de niños, con 2 literas y baño privado. Llevábamos 3 noches allí, lo cual me parece el tiempo ideal para compartir con gente que no es tu familia. Soy algo irritable y me molestan fácilmente quienes no son limpios o considerados. No es que mis amigas no lo sean, pero ya sabes. Aunque ya mencioné que no soy muy fiestera, sabía que si había un momento para relajarme, era ese. Así que planeaba beber un poco y disfrutar. La primera noche fue tranquila. Caminamos hacia la playa privada, nos sentamos en la arena y miramos las estrellas. Bebíamos White Claws y escuchábamos música house en el altavoz de Sabrina. Fue entonces cuando notamos una luz tenue a lo lejos, parpadeando desde la orilla. Nos quedamos en silencio, observando. Era hipnótica. La luz se movía como si alguien la llevara en la mano. Y efectivamente, eso era. 3 o 4 personas se acercaban caminando. No corrían, ni se tambaleaban, solo venían tranquilamente. A medida que se acercaban, oímos risas. Eso nos relajó. Probablemente eran chicos jóvenes como nosotras. Uno de ellos gritó un «Hola», amistoso. Thea le respondió. En poco tiempo estaban con nosotras. Eran 3 chicos, tal vez un par de años mayores. Tenían ese aire de chico de playa que a Thea le encantaba. Nos sentamos todos a beber juntos. Fue un momento divertido. Los chicos eran amigables, sin ser demasiado insistentes. 1 hora y varias bebidas después, nos invitaron a su casa. Yo estaba agotada y con ganas de dormir, pero mis amigas claramente querían seguir con ellos, especialmente Thea. No quise arruinarles la noche, así que decidí regresar sola a casa. No pensaba tener nada con ninguno de ellos, así que no tenía sentido quedarme. Me lavé y me fui a dormir. A eso de las 3 me despertó una llamada de FaceTime de Lindsay. Me sorprendió, porque se suponía que debía estar dormida o con uno de los chicos. Cuando contesté, gritó desesperadamente que Thea y Sabrina habían sido secuestradas y que necesitaba que tomara el coche de inmediato. Sus palabras me congelaron. Nunca había sentido ese tipo de miedo y adrenalina al mismo tiempo. Mis manos temblaban mientras me vestía y corría escaleras abajo. Le pregunté por qué me la llamaba a mí y no a la policía, y me dijo que ya lo había hecho. Me mantuvo en línea mientras me daba instrucciones. Logré abrir la puerta, encontrar las llaves de su auto y salir de allí en minutos. Me dijo que el auto donde estaban los chicos había ido hacia la izquierda por la carretera, unas 10 casas más abajo. Aceleré al máximo. La carretera estaba vacía. Conducía peligrosamente rápido, pero no podía pensar en otra cosa. Después de unos minutos, vi un auto que coincidía con la descripción de Lindsay,
moviéndose lentamente a lo lejos. Colgué la llamada, marqué al 911 y les dije exactamente dónde estábamos. El operador me pidió que mantuviera distancia para no alertarlos. Así lo hice. Pasaron minutos eternos hasta que vi las luces de la policía acercándose. El coche de adelante no intentó escapar. Tal vez pensaban que no era por ellos. Me detuve y observé. Los oficiales sacaron a los 3 hombres del vehículo a punta de pistola, los esposaron y los metieron en la patrulla. Luego abrieron el maletero y allí estaban Dea y Sabrina, atadas y golpeadas. Fue espantoso, pero nada comparado con lo que ellas vivieron. Las 3 me dieron permiso para contar esto, aunque ninguna quiso escribirlo por sí misma. Y lo entiendo. Según Lindsay, todo pasó muy rápido. Después de que me fui, los chicos propusieron irse a dormir. Lindsay le dijo a uno de ellos que prefería regresar a la casa. Él se molestó, discutieron, y ella se fue. Pero en el camino recordó que había olvidado su bolso, así que regresó. Y justo entonces vio cómo los otros 2 estaban metiendo a Dea y Sabrina a la fuerza en el coche. Llamó a la policía, luego a mí, y gracias a eso pudimos detenerlos. Resultó que la casa donde se alojaban ni siquiera era de ellos, sino de una pareja de ancianos que estaban de vacaciones. Con eso y otros cargos, fueron condenados a largas penas de prisión. Los padres de Dea, ambos abogados, se aseguraron de que recibieran el castigo más severo posible, y también lograron mantener el caso fuera del ojo público. Aunque todo terminó bien, me dejó marcada por años. No podía soportar las playas, ni salir de noche, ni hablar con extraños por mucho tiempo. Me volví antisocial y me distancié incluso de mis amigas por un tiempo. Hoy ya no soy la misma. He sanado, pero aún pienso en lo que pudo haber pasado si Lindsay no hubiera vuelto por su bolso, o si yo no hubiera reaccionado a tiempo.